Bienvenidas a esta tercera sesión. Si no me equivoco, es la segunda de los arquetipos de Pearson, en el que estaremos hablando de la huérfana o del huérfano, que por supuesto lo traigo a nuestro público, que es eminentemente femenino. El arquetipo del huérfano es uno de los más llamativos porque un poco en la teoría de Pearson y en la teoría arquetipal en general, todos tenemos que pasar por estas facetas. Pero ciertamente en los últimos tiempos los huérfanos han tomado preponderancia. El huérfano más conocido, si se quiere, de alguna manera, es Harry Potter. Y el éxito que supuso Harry Potter para la industria literaria hace unos 30 años, probablemente estuvo ligado con una generación que no sintió la cercanía de una familia, ¿no? Estamos hablando de estas primeras generaciones criadas con televisión, con ordenador, y que poco a poco van recuperando su sensibilidad, su dolor, incluso, que es lo más importante, una de las cosas más irrelevantes con este arquetipo, su existencia en comunidad. Entonces, el fenómeno de Harry Potter dejó eso expresamente mostrado, y varias obras posteriores han tenido que ver con este arquetipo. Entonces, la orfandad, para quienes lo estén preguntando, se lo estén preguntando, también el arquetipo órfana se puede también vincular con el arquetipo víctima. En el sentido en que lo trabaja Carol Pearson, se habla de una progresión en donde nosotros fundamentamos un ego, de ese ego se construye un sí mismo para luego hacernos trascendentes, pasar al alma. O sea que básicamente se nos está hablando de tres etapas relacionadas con la vida, ¿no? Estos primeros arquetipos, en donde está el huérfano, son los que arman el ego. Y bueno, la huérfana, el huérfano puede ser víctima, también puede ser victimario, desde luego, también puede vincularse con el rebelde. Hay otros arquetipos que también se pueden vincular con el rebelde, pero en la tipología de Pearson ella le llama huérfano, ¿no? Hay muchas tipologías, entonces de pronto cuando leas, por ejemplo, a Caroline Myss, desde otra perspectiva, ella habla de distintos tipos de niños heridos. En el caso de Pearson, los niños heridos estarían vinculados con el inocente y la huérfana. Todavía no hemos visto el inocente, se lo vamos a ver a partir de septiembre, porque lo que quiero es dar antes de irnos del quiebre de verano, tener un break entre mirando cada uno de estos tres pilares, ¿no? Ya vimos la amante como pilar en el self. Estamos hoy por ver el pilar del ego, de la construcción del ego con la huérfana, y con el alma estaríamos viendo a la bufona en la próxima sesión, en la sesión de julio, de la luna llena de julio. Tendríamos el break de agosto y luego en septiembre retomaríamos ya el flujo continuo, inocente, huérfana, guerrera, cuidadora, y así sucesivamente. Entonces acá un poco para recordar que este es el recorrido que se sigue, así que si estamos hablando de huérfana, tranquilamente también podemos meter allí a niño herido, adolescente herido, a todas las tipologías que hay de niños heridos, que están el salvaje, el místico, etcétera. Bueno, entonces están regaditos entre el huérfano y el inocente, y por supuesto la víctima, que es de hecho en algunas traducciones, en lugar de traducirlo como huérfano, lo traducen como víctima. Bienvenidas a todas las que se van sumando y todas, por supuesto, las que están viéndolo en replay. Este tema es fascinante. Hablábamos del fenómeno de Harry Potter, pero Harry Potter, aunque vemos
Harry fundamentalmente, vemos niños, realmente el sentido de orfandad y el sentido de estos arquetipos se despierta en cualquier momento de nuestras vidas. Nosotros podemos, al estar en contacto con la experiencia de abandono, conectar con estas primeras etapas de la formación del ego en donde nos sentimos huérfanos, en donde tuvimos nuestras primeras pérdidas. Por ejemplo, si tú tienes una ruptura amorosa y te sientes abandonada, o si te sientes abandonada por tus compañeros de trabajo en la oficina ante algún evento, o te sientes exiliada, por ejemplo, también es una experiencia muy vinculada con esto, el exilio, y de eso vamos a hablar un poquín. Entonces, estamos hablando de esta energía psíquica y aquí me permito recordar que los arquetipos son energías psíquicas, no son etiquetas. Ciertamente después se convierte en una etiqueta. Esta tipología de Carol Pearson ha servido para convertirse en etiqueta de todo, pero en su esencia, tanto Pearson como los post-jungianos, y yendo cada vez más hacia atrás hasta que lleguemos a los griegos, el arquetipo es una energía psíquica. Entonces esa energía psíquica puede venir a nosotros en cualquier momento y ser unos ancianitos de 90 años huérfanos. Entonces hay mucha tela que cortar, es realmente el huérfano, la huérfana es un arquetipo inmenso que no vamos a alcanzar a verlo todo en su totalidad hoy, pero sí que me gustaría despertar en vosotras la visión de la orfandad en distintos aspectos a partir de lo que podamos discutir hoy. Entonces, según Pearson, la meta, es una ficha clásica que tienen todos los arquetipos, los 12 arquetipos de Pearson, ellos tienen una meta, un temor, un poco llevando la idea, como eso está fundado en el viaje heroico de Campbell, llevando esta idea a los cuentos de caballeros y dragones, pues frente al dragón, los arquetipos, las distintas tipologías pueden funcionar de una u otra manera. Entonces, ¿cómo funciona frente a un dragón? ¿Qué respuesta tienen luego del enfrentamiento con el dragón o con la sombra viene luego, el don que obtienen si no logran elaborar cuál es la sombra que se presenta, la cualidad adictiva y el tipo de adicción? Por ejemplo, con el amante veíamos claramente que la cualidad adictiva era el apego y el tipo de adicción era pues tanto adicciones a drogas como al sexo, ¿no? Y como estar enamorada del amor de forma patológica. Con Pearson, perdón, con el huérfano, la meta del huérfano es recuperar la seguridad. Recuperar la seguridad, porque él viene del inocente. El inocente es la persona que lo tiene todo. Es el bebé que está recién llegado a la vida y que puede tener eternamente, tanto lo tuvo en la panza de su mamá el líquido amniótico, estuvo en un lugar calientito todo el tiempo alimentado sin tener que pedirlo, y luego cuando sale, pues, aunque hay una ruptura, aprende a pedir, y al pedir se le da. Cuando el bebé no se le da, y es una situación que a mí me tocó, bueno, todavía nos toca ver como madre, como dula, cuando el bebé llora, por ejemplo, por brazos o por alimentos o por dormir, porque los seres humanos son como los lobos, son como los leones, son gregarios, necesitan el piel con piel. Cuando necesitan ese piel con piel y no se les da, es la primera experiencia de abandono que tiene el niño, ¿no? Y eso puede suceder bien sea porque lo estás estibilizando, es decir, este entrenamiento que se hace para que los niños lloren y aprendan a dormir solos desde las etapas más tempranas, como por alguna casualidad. Mamá estaba en el baño, estaba sola, pasó alguna situación y no se pudo ir a atender al bebé inmediatamente. Y eso es una experiencia primaria de abandono. O sea que la impronta del huérfano puede estar en nosotros desde muy pequeños, desde el inconsciente, desde esas etapas más primarias. De hecho, veía una clase la semana pasada sobre el complejo lunar
y estos primeros 18 meses son importantísimos para el establecimiento del vínculo, el establecimiento de la confianza. Entonces, esta herida de la huérfana, del huérfano, puede venir desde allá, aunque tenga una familia preciosa que siempre les estén resolviendo sus problemas y dándole lo que necesita, ¿no? Porque ya aquí se establece una situación que es biológica, física, ¿no? Ahora, obviamente, existe la vivencia de los huérfanos que han sido abandonados, los huérfanos que han perdido a sus padres, como Harry Potter. Ayer veía un documental de niños, de jóvenes que habían nacido en Vietnam durante la guerra de Vietnam y eran hijos de padres americanos y entonces estaban estigmatizados y los abandonaban. Eso sucede en muchas guerras, ¿no? Entonces, hay huérfanos reales, digamos, que son esos que conocemos como los niños que no tienen padre, que no tienen sustento. Entonces, el inocente, volviendo a la ficha, el inocente lo tiene todo. Un poco Adán y Eva estaban en el paraíso, lo tenían todo, pecaron y les dicen que se deben ir del paraíso. Entonces, esto es el exilio. Ya tenemos otro elemento que elaborar dentro de la orfandad, que es el exilio. Sin embargo, Adán y Eva, a través de ciertas tareas, de cierta entrega, pueden volver al jardín del Edén. En el mito bíblico, esto tiene que ver con la redención, tiene que ver con el perdón de los pecados, tiene que ver con la llegada del Mesías. De hecho, Jesucristo en esos 3 días que pasó en el infierno fue rescatando a Adán y Eva de esto, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay una promesa de redención y de volver con tu padre, ¿sí? Que es un poco lo que le va a pasar a la protagonista de la pequeña princesa, la princesita, que ella sabe que su padre está. Le dicen que su padre ha muerto, pero ella sabe que su padre está y ella siempre está anhelando no solamente regresar a su padre o con su padre, sino también regresar a su madre, que su madre sí que está muerta, pero es la India, ¿no? O sea, el país de la India, toda la fantasía de la India es lo que es su tierra, ¿no? Su madre tierra. Entonces, Adán y Eva pueden volver al Edén, pero los que no pueden volver son los diablos, ¿no? Ni Lilith, ni Luzbel, ninguna de esta panda de demonios va a poder volver al Edén o a estar al lado de Dios de ninguna manera. Esos son otro tipo de huérfanos. Entonces, esos huérfanos son los que se vuelven rebeldes. Y si de alguna manera seguimos la imagen de los demonios, como los ángeles, actúan en huestes. Entonces, ¿qué pasa con el rebelde? El rebelde encuentra que otras personas pueden colaborar con él, pueden amplificar su mensaje, pueden ser como una resonancia de su mensaje, de su vivencia, y en la unión encuentran algo de paz y redención. Entonces, el arquetipo quiere recuperar esa seguridad que perdió el inocente, sin embargo, teme ser herido, ser explotado, como los niños en Vietnam, que eran golpeados, esclavizados, no tenían que sobrevivir en las calles como pudieran, pero sobre todo eran muy explotados de todas las formas posibles. Son cautivos y es el gran temor del huérfano, porque el huérfano no es como el inocente. Hay personas de cualquier edad que no se imaginan lo dura y lo fea que puede ser la vida. El huérfano está preparadísimo para afinar el ojo de donde puede haber maldad y donde puede haber capacidad de aprovecharse de otros. Entonces, frente al dragón, frente a esta gran amenaza, su gran temor es ser la víctima, es ser el cautivo del dragón. La respuesta saludable que se busca en el estado de huérfano es aprender a sentir, a procesar el dolor. Porque, ¿qué pasa? La cualidad adictiva, que está más abajito, del huérfano es el cinismo, como él ve la realidad tal cual es, o eso cree, porque obviamente
puede crear una visión mucho más grave de lo que es, ¿no? Por su miedo al ser explotado y a ser cautivo y a ser víctima. Ese cinismo incluye una gran dosis de realidad, pero también una gran dosis de pesimismo. El inocente, me estoy adelantando porque vamos a hablar del inocente cuando hablamos del verano, el inocente es el gran optimista, mientras que el huérfano es el gran pesimista. Ambos, en los extremos, por supuesto, no son buenos, ¿no? Entonces, al ser tan pesimista, tan cínico, crea toda una barrera a su alrededor, toda una gran armadura, y también por este miedo a la vulnerabilidad, él adormece su sentir. Entonces, el gran reto para equilibrarse dentro de su orfandad es procesar el dolor. El don que tiene es ese realismo al mismo tiempo, o sea, al inocente o a otros, incluso al propio héroe, guerrero, se le puede decir, mira, tú no ves la realidad tal cual es, eres demasiado optimista, demasiado avanzas sin pensar. En cambio, el huérfano siempre espera lo peor y siempre sabe dónde está la semilla del mal. Entonces es muy cauteloso. Y el otro don, como estaba comentando antes, que es que en la unión hace la fuerza. Por supuesto, su adicción es la impotencia, la preocupación. No puedo, no puedo. Entonces te victimizas, porque ser víctima tiene sus ventajas. Y la preocupación, que puede ser de otra manera, ¿no? Estas personas que son tan optimistas, que están tan centradas en lo que puede salir mal, que siempre están preocupadas, ¿no? Pero ¿qué pasa si, pero si no, pero si, y cuando esto se vuelve un mecanismo, hay un mecanismo saludable de la preocupación, por supuesto, pero cuando ya se vuelve un rumiar, un mecanismo neurótico, ya estamos pasando a los problemas de las adicciones del huérfano. Entonces, el huérfano, la víctima, tiene adicción a ser víctima, porque eso hace que esas personas que no le miran, que no están atentas a él, que no cumplen sus necesidades, lo van a estar mirando y van a estar tratando de ver qué le pasa. Sabemos que estos extraños mecanismos para sentirse seguro no son realmente los más lógicos, ¿no? La sombra es, esta persona va a expresar, estoy tan herido que no esperes nada de mí, soy tan incompetente, o sea, soy un desastre, no hay nada bueno que esperar. O sea, cuando cae en lo más bajo de su dolor, no cree que pueda salir de allí y lo que hace es decirle a los demás y decirse sobre todo a sí mismo que es impotente totalmente, continuamente impotente. Entonces esto es el complejo que se arma alrededor de lo que el huérfano puede hacer o no hacer. Y como decía hace un rato, aparentemente tiene unas grandes fortalezas, como mirar claramente a la maldad a la cara, pero hay veces que no puede hacerlo, ¿no? O sea, no todos los huérfanos son arrojados e interdependientes. Les cuesta muchísimo confiar en el otro y por lo tanto les cuesta muchísimo hacer equipo. O sea, que lo logran hacer para estar en manada y recuperar la seguridad así, pues sí que lo hace, pero eso se logra luego de un proceso de sanación, ¿no? No está dado, así que puede estar antes en este apocamiento, en esta impotencia continua de no creer en sus propias capacidades. ¿No? Las preguntas que se hace el huérfano, la huérfana, son, y entonces en la medida que estoy haciendo esa pregunta, hagámonosla nosotros también. ¿No? Porque como les decía, de alguna manera, todos estamos aquí, todos hemos estado aquí alguna vez. ¿Qué debo sacrificar para pertenecer? ¿Y de quién o qué debo protegerme? ¿Qué debo sacrificar para pertenecer?
Esto puede ser tan simple como que uno de los ejemplos que pone la autora es, mi hermana mayor es inteligente, mi hermano menor es creativo, yo voy a ser simpático, que soy el menor. O sea, este chico, la experiencia de la orfandad es cómo hago para ser mirado, qué debo sacrificar para pertenecer. Entonces, si yo soy inteligente, no voy a ser tan inteligente como mi hermana. Si yo soy simpático, no voy a ser tan simpático como mi hermano, no tan creativo como mi hermano. Entonces, voy a buscar yo mi propio lugar, aunque yo sea muy inteligente o sea muy creativo. Entonces, ese yo creativo, ese yo inteligente, lo estoy exilando de mí para poder encontrar un lugar. Es un lugar así como cuando vemos a los animalitos, a los gaticos que están buscando cómo entrar a la teta de la mamá o al plato de comida que le ponemos. No, o sea, quítate tú para yo entrar. Este es el mecanismo interior del sacrificio para pertenecer. Entonces yo exilo de mí, y esto es un ejercicio súper bonito de hacer, ¿qué soy yo? ¿Qué sé yo en mi interior que soy y que no me permito ser? ¿No? ¿Cuáles son esos yo exilados que tengo? Eh, um, por ejemplo, ¿por qué yo no canto? ¿O porque soy tan callada? ¿No? Entonces algo de pronto con mi voz tuve que dejar atrás para ser aceptada. No, no, pues qué sé yo, si hablaba, me sacaban de clase o me separaban de mi mejor amiga. O sea, vivencias que pueden venir de esa construcción, esa etapa de construcción del ego que todavía nos siguen drenando. Otra manera de saber es que he sacrificado yo para pertenecer son eso que yo regaño y pongo allí a la señora Minchin o a la señorita Rottenmeier, para las que vieron Heidi, son estas institutrices internas que nos dicen, eso no se hace, eso es feo, eso es indigno, eso es de mal gusto, eso es inaceptable, ¿no? Entonces yo tengo también unos yo regañados y puestos en el rincón o encerrados y no los dejo salir. Entonces, esas actitudes suelen surgirme en el día, ¿no? Por ejemplo, pues a mí me gusta mirar la belleza masculina, pero no lo voy a decir porque una mujer no debe estar diciendo que le gusta la belleza masculina, ¿no? Entonces, no debo ser hombrera, porque entonces cuando estaba pequeña me decían eso, ¿no? No, las mujeres, un hombre nada más. Y que eso de estar reconociendo que los hombres son guapos y estar viendo hombres en la calle, ¿no? Entonces, estas cosas que no se deben hacer y que obviamente allí pueden haber una serie, pues, de restricciones que también tienen que ver con otros temas, ¿no? La segunda pregunta que se hace el huérfano es ¿de quién o qué debo protegerme? ¿Mm? Porque el huérfano ha sufrido una herida. Aquí la palabra clave de herida va a salir continuamente y la herida por sí misma merece todo un trabajo. No hay heridas para todos, pero el huérfano es el que sintió el primer impacto de esa herida. Y esa herida pues se expresa de muchísimas maneras. Vamos a ver dentro de un rato algunas de ellas. Entonces, eh, eso me permite a mí reconocer a un perpetrador, a un abusador, cuando lo veo, ¿no? Cosa que no hace el inocente. Por eso hay muchas veces que escuchamos, pero tú si eres inocente, no te diste cuenta. Entonces, quien suele decir eso es el huérfano, porque el huérfano conoce al perpetrador, conoce sus hábitos y lo puede oler, lo puede olfatear y tiene la capacidad de huir, ¿no? Entonces él tiene claro un sistema de huida o pelea. Normalmente para pelear necesita pasar a la fase de guerrera, que sería el siguiente arquetipo en la sucesión que nos muestra Pearson. Entonces, puede huir perfectamente como víctima,
puedo, y fíjense, aquí, por ejemplo, una de las cosas saludables de la víctima, del huérfano en nosotros, que te sabes los teléfonos de emergencia, que te sabes el protocolo de salida de un lugar, porque estás oliendo que el mal puede suceder. El mal puede ser una persona que te quiera robar el bolso, como puede ser un terremoto que acontece. Entonces el inocente siempre está creyendo que las cosas van a ir bien y el guerrero siempre va a creer que puede con todo. El huérfano no. El huérfano está vigilante continuamente. Entonces tiene armado un sistema de huida o de pelea o una red de apoyo. Entonces, ¿de quién o qué debo protegerme? Eh, una, una frase interesante para el huérfano sería nunca ser lo suficientemente paranoico, que la decía Fox Mulder en Expedientes Secretos X. El huérfano que vive en ti trata de protegerte y trata de evitar que seas abandonado, lastimado o víctima. ¿Okay? Ese es el papel regulador dentro de nosotros. La señorita Minchin es si vieron la película, es una señora que no nos parece para nada protectora, pero esa es su labor. La labor de la señorita Minchin es proteger a las niñas de la escuela. Acá es lo que comentaba hace un ratito, ¿no? Uno de los grandes dones es la interdependencia, que lo podemos ver en La Princesita, cuando todas las niñas empiezan a unirse entre ellas, porque todas tienen el mismo dolor, todas están allí porque sus padres están en la guerra y porque sus madres no están en capacidad de tenerlas, ¿no? O sea, de alguna manera la guerra, estas son niñas de la guerra, y están internadas allí para evitar que les pase algo. O sea, que esto es un espacio de exilio, como Adán y Eva. Es importante recordar que el exilio era la pena más fuerte que se establecía en Grecia, el ostracismo, incluso por encima de la pena de muerte. Entonces, estas niñas están exiladas de sus hogares, de sus familias, pero para ser protegidas por otro lado. Entonces, es paradójico, ¿no? Este dolor que viene de este exilio. Entonces, ellas deben abrirse a recibir ayuda y no es nada fácil. No es nada fácil para un huérfano que se abra a recibir ayuda porque ha sido herido, porque las personas que lo debieron cuidar se comportaron de cierta manera con él. Entonces, esto ya lo habíamos comentado un poco. La gran literatura existencialista, la filosofía existencialista tiene que ver con que hay un gran desengaño, una gran desilusión, por ejemplo, para empezar, que Dios ha muerto. El rebelde, el exiliado, que de hecho son títulos de novelas y libros muy importantes de esta época, de Camus y de Sartre, tienen que ver con cómo nosotros ahora tenemos que aprender a vivir en un mundo sin religión, un mundo sin fe, un mundo sin asideros. ¿Cómo cómo se liberan? Dijimos que el rebelde es una respuesta y el exiliado es también una vivencia del ser huérfano. Se liberan a través del guerrero y a través del cuidador. Si no recuerdan, el cuidador también es llamado bienhechor. De hecho, hay algunas, no sé, si lo recuerdan, están también entre los arquetipos del ego. Entonces, lo que han analizado en ciertos personajes literarios y de películas, y quizás en algunos en clínica, es que los hombres suelen pelear, irse por el lado del guerrero, y las mujeres irse por el lado del cuidador, ¿no? Madonna Kobeslag, una famosa feminista, ecofeminista, hablaba, por ejemplo, de eso, que la gran respuesta a la soledad que sentimos es reunirnos con la madre tierra, y que al regresar a la madre tierra vamos a regresar a una espiritualidad primaria, en la cual nos vamos a sentir de nuevo reunidos, religados con el infinito, ¿no? Entonces eso tiene que ver obviamente con lo que le interesa a Madonna Kobeschlag desde su herida y el mundo que ella desea construir. Pero, por ejemplo, formó uno de los grandes
movimientos, que es el movimiento feminista, ¿no? El movimiento ecofeminista, y es una de las fundadoras en América. Y los existencialistas, pues, entre otras propuestas, surgieron propuestas políticas, propuestas intelectuales, propuestas también de nuevos órdenes sociales. Es una de las tantas hipótesis que suelen haber alrededor de esto. Entonces, entramos a Piel de Asno, que es un cuento clásico, bastante oscuro. También podemos decir que Piel de Asno, La Bella y la Bestia, La Cenicienta, Hansel y Gretel, siempre estamos hablando de que hay una orfandad, especialmente de mamá. Eso es un tema bueno, que trae bastante tela. En Piel de Asno, la oscuridad se da porque la herida que se le inflige a esta niña es nada más y nada menos que la del incesto. Hay estudios sobre este cuento en el que se habla de la exposición que se hace del adolescente o de la preadolescente, que pasa de su estado inocente, infantil, al estado preadolescente, el cuerpo le cambia y ya inmediatamente se ve rodeada por una serie de hombres y su instinto sexual agresivo. En estos días leí un estudio de unas denuncias, pues eso, ¿no? Cuando las niñas van a sus pueblos en vacaciones de verano, qué sé yo, van con 11 añitos, son unas niñas planas, pero cuando van el año que viene son unas niñas de 12 años formadas y todo el mundo en el pueblo habla de cómo esta niña de pronto ha florecido y tal, y eso le crea no solamente una gran vergüenza, un gran pudor en la niña, sino también la sensación de amenaza, de estar expuesta a la violencia y al deseo de otros, ¿no? Sin estar preparada para eso. Entonces, Piel de Asno surge porque la princesa, se muere la madre, la reina, y el rey dice que no encuentra una mejor mujer que su propia hija para continuar con el reino. El cuento de Perrault es un cuento que es recogido de la tradición, pero en la tradición esto era más duro. En la tradición no había un druida que malintencionado que aconsejara al papá, porque no es el padrastro, es el papá, sino que el papá tenía deseo sexual por su hija y la estaba persiguiendo, ¿no? Luego con el tiempo esto se suavizó y, y se le empezaron a poner otras cosas como una locura, como una poción, o sea, un montón de cosas para decir pues que el papá no sentía lo que estaba sintiendo. Eh, en Caperucita Roja nosotros vemos que hay una niña que también está expuesta a la sexualidad violenta simbolizada en el lobo, y en La Cenicienta pues vemos una niña que es expuesta al abandono materno-paterno y al maltrato infantil. O sea que son cuentos que muy profundamente están tocando problemas de toda la vida, problemas súper dolorosos que la sociedad no ha logrado resolver y que, por ejemplo, cuando les decía lo de los chicos huérfanos de Vietnam, siguen totalmente vigentes. Y bueno, Hansel y Gretel respondía también a la necesidad que había, sobre todo en las hambrunas y en las pestes, de deshacerse de miembros de la familia que no podían aportar. Entonces sí que era una práctica tradicional en Europa abandonar a los ancianos y a los niños pequeños para que murieran en el bosque porque no se les podía mantener, ¿no? En Japón también. Entonces la princesa tiene que irse, tiene también otras repercusiones que podemos ver hoy, por ejemplo, muy vinculadas con el cuerpo, con el ser mujer dentro de un cuerpo femenino, porque ella se cubre con lo más asqueroso que se le ocurrió que podía obtener, que era la piel de un asno. Y además se pinta completamente para hacer una pordiosera, o sea, ella atenta contra su belleza y contra su cuerpo de mujer para salvarse. Esto también es algo que vemos muchísimo en personas, en chicas sobre todo, eh, supervivientes de abuso sexual o supervivientes de abuso,
La gran película Precious habla de esto, ¿no? Como la obesidad o la bulimia también tienen que ver con la no aceptación de un cuerpo femenino o con proteger al cuerpo femenino de lo que es la violencia patriarcal. ¿No? Entonces, esta piel de asno, además de significar, de simbolizar todo esto, simboliza algo que va mucho más allá, que es la culpa paterna, o sea, otra capa que se le añade a este dolor. Ella es la que carga con la culpa del padre. O sea, nadie va a decir que el rey es incestuoso y que el rey debe pagar por su instinto incestuoso, ¿no? Sino que ella es la que se tiene que ir para no provocar. Y los hijos suelen cargar las culpas de los padres. Le pasa también a Bella, cuando es el padre el que roba la rosa, pero ella es la que tiene que ir a sacrificarse a vivir con la bestia, ¿no? Y es un poco también volver a la idea, por eso nombraba a Adán y Eva, que a través de la sumisión y a través de la victimización te redimes. Y esto es un mensaje oculto en el huérfano con el que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces la victimización del huérfano es un heroísmo en sí mismo, porque es su capacidad, es su posibilidad de redención. Entonces la princesa piel de asno, su exilio es exilada también, simboliza el descenso a la sombra. La piel es su armadura, pero también es símbolo de su poder creativo oculto, porque cuando ella se lo quita le aparecen unos trajes bellísimos, que fueron los que le hizo el papá, pero le pertenecen a ella. Y cuando se despoja de la piel de asno, emerge su auténtico ser, y sin embargo podemos pensar que esa piel de asno fue como una especie de caparazón que la forjó a ella durante años para poder entenderse dentro de su belleza, dentro de su sensualidad, dentro de su cuerpo de mujer y dentro de su poder de princesa, de futura reina. O sea, que ella no estaba lista para asumir todo lo que se le estaba pidiendo en el momento en que murió su madre. El rey es el padre sombrío, el poder corrupto, simboliza el abuso de poder, la ruptura del orden natural, es la causa de la herida que activa el viaje, el perpetrador. Eh, es el perpetrador que vamos a ir reconociendo en otros hombres, fundamentalmente en esta narrativa, ¿no? El hada madrina es la guía interior, la intuición, representa la voz del alma, que ofrece estrategia y sostén, da las claves para resistir sin perderse. Esto es súper doloroso porque muchas veces, por ejemplo, las personas que inconscientemente tratan de protegerse a través de la bulimia, la anorexia o los otros trastornos alimentarios que podrían tener que ver con el manejo del cuerpo, están también perdiendo su vida interior. El príncipe, y esto es interesante, el príncipe entonces nos lo muestran como todo lo contrario del rey. Para empezar, es joven, es de su edad, redime el masculino que fue el causante de la herida y es un muchacho que es totalmente sumiso a sus padres, es decir, su respeto hacia sus padres lo lleva a que él acepte lo que sus padres quieran para él, un poco como la princesa, ¿no? Entonces, esta sumisión de los personajes jóvenes a los personajes mayores es uno, igual que las personas que no tienen poder, a los que sí tienen poder, es una de las muestras de lo que significa ser huérfano. O sea, cuando nosotros estamos frente a alguien que tiene más poder que nosotros, estamos en una posición desfavorable en la que tenemos que ceder nuestro poder, sí o sí, para sobrevivir. Entonces el príncipe también, pero dentro de eso él es un inocente. Él no es como ella, él no tiene una herida. La herida de él es una herida amorosa, pero es otra cosa, es el paso a su adultez, ¿no? O sea, cuando él se da cuenta que está enamorado es porque ya es un adulto. Su deseo no es posesivo, sino impulsado por la belleza interior que percibe, el anillo, el pastel. Y son atributos, por ejemplo, hacer un buen pastel. Es algo que viene del alma, ¿no? No es algo que tenga que ver con la apariencia únicamente. Y el anillo es el nivel de compromiso, el nivel de belleza de algo tan pequeñito, porque el dedo de ella era muy pequeñito, que va por encima de lo que era toda su sexualidad.
y representa la posibilidad de confiar otra vez en lo masculino. Y aquí también aparece la corte, que es como un coro que siempre juzga, ¿no? Entonces el tránsito del arquetipo, cuando la heroína deja de esconderse, se revela como lo que es. Entonces siempre hay como un coro tratando de ver el cambio continuo en el personaje principal. Eh, entonces, en este personaje de la princesa, también lo podemos ver en Bella, vemos que hay un exilio, vemos que hay una herida, vemos que hay un tabú, hay una culpa, una sombra de los padres que ellos tienen que cargar y que se convierte entonces en su culpa. Y es una de las cosas más dolorosas. Dice Sparrow en el cuento: los despojos del asno no son un disfraz, son un disfraz admirable. Escondeos bien bajo esa piel repugnante, pues nadie creerá jamás que oculta algo tan bello. Y esto es lo que se puede decir tranquilamente un huérfano a sí mismo. Lo voy a esconder detrás de este ser invulnerable para que no sepan que dentro de mí hay un alma que puede ser herida nuevamente. También es que debajo de ese cínico o cínica que se convierte, en que nos convertimos cuando somos huérfanos, se esconde una persona absolutamente creativa, poderosa, sociable, divertida, y está metida allá abajo en tantas capas de dolor, ¿no? Las mujeres, dice María José de la Maza, las mujeres compartimos que a pesar de estar en el 2024, tal como hace la hada madrina en el cuento, hemos escuchado y mal aconsejado cientos de veces que es mejor ser estratégicas para rechazar a un hombre, no por cobardía o por sumisión, sino porque sabemos que el orgullo herido de un hombre y la misoginia pueden ser peligrosas y pueden terminar en malos ratos, acoso laboral o directamente en asesinato. Entonces, al lado de todo el discurso simbólico de los estados que atraviesa el alma, está también el discurso de cómo los cuentos han sido las fuentes de control social y de educación moral que se nos han dado. Entonces, los estados del alma es como la huérfana responde a una herida con el exilio, ese exilio le permite ir creciendo y sanando, recuperando su vida interior, recuperando confianza, que es lo que es más difícil para un huérfano, y volver a retomar su vida, su espacio. En el caso de la pequeña princesa, de la princesita, se me acaba de escapar el nombre de la autora. La princesita es una película de Cuarón, del director mexicano Alfonso Cuarón, basada en una novela, un cuento de una escritora, que se me acaba de escapar el nombre, y que también fue versionada, bueno, ha sido versionada muchas veces, pero la protagonista más recordada es Shirley Temple. En Corea y en anime también hay una versión, y por supuesto en otros dibujos animados hay versiones de la princesita. La princesita es Sarah Cruz, es la protagonista, que es la hija de un capitán, del capitán Cruz. El capitán va a la guerra, ella es huérfana de madre, pero viven en la India. En la India ella tiene una niñera muy cariñosa, crece con todos los cuentos y ella se convierte en una gran cuentacuentos. Entonces pierde a su figura protectora, que es su padre. Su padre, cuando se va a la guerra, la lleva un poco para quienes no han visto la peli, y bueno, me perdonan los spoilers, pero de esto va este club. Cuando la deja en el internado, la deja con todo pagado. O sea, a ella no le va a faltar absolutamente nada. Ella tiene incluso una habitación para ella sola. Todas las demás comparten una habitación, pero esta es la princesa. Entonces ella es la que está en mejores condiciones de todas, en el internado de niñas. Y la institutriz, la directora, mejor dicho, del colegio, pues la ama, porque es la que más dinero trae. Entonces, esta niña
va a recibir la noticia de que su padre está perdido en acción, en la guerra, y creen que murió. Entonces, como no está el padre, no hay quien maneje el dinero y dejan de pagar el instituto. Entonces, la niña es reducida a sirvienta, a limpiapisos, a la que se encarga de todas las labores, para que pueda pagar su estadía allí. Entonces es una caída, pues como la de Cenicienta, una caída bien fuerte, ¿no? Pierde su figura protectora frente al mundo. Sin embargo, ella no pierde su habilidad de contar cuentos, no pierde su esperanza. Esto es diferente a Piel de Asno porque ella nunca acepta ser víctima. Entonces transita la oscuridad sin ceder a la amargura, su imaginación es su guía y representa el corazón resiliente del arquetipo. O sea, cuando el arquetipo se queda solamente en la víctima, tiene que sanar en silencio, tiene que esperar ser rescatado, tiene que ir poco a poco recuperando su integridad, mientras que cuando el arquetipo responde con imaginación, o mejor dicho, cuando el huérfano responde con imaginación, con creatividad, está activando mucho más su poder de resiliencia. El padre es un padre ausente, un rey solar caído. Su muerte simboliza el colapso de todo el cosmos de Sara. Luego retorna como el rey herido, que necesita también reencontrarse consigo mismo o con su niña interior, su niña interior, que es lo que significaría Sara para él si el relato lo estuviésemos viendo de su lado. Entonces representa ese reencuentro interior con Sara, representaría la posibilidad de su restauración de la memoria. La señorita Minchin, la directora, es la madre negativa, ¿no? O sea, Sara no tiene madre, pero tuvo una niñera en la India y ahora pues le tocaría a la señora Minchin. Para eso la contrata, para ser su madre sustituta. Actúa como madre negativa, pero una de las cosas que yo quiero poner acá en la mesa es que todas las mujeres en esta historia, todas las que están compartiendo ese instituto son huérfanas. La señorita Minchin también es una huérfana que se dio a la sombra del huérfano. Es la sombra de lo femenino institucionalizado que castiga la diferencia, la sensibilidad y la fe. Es un espejo de lo que la huérfana teme convertirse en una persona fría, dominante y desconectada. Entonces aquí vemos claramente los dos polos. Una huérfana resiliente que no es Piel de Asno, bueno, Piel de Asno estaría como a la mitad, o sea, Piel de Asno es una huérfana que necesita transitar y transitar para ir sanando un poco, pues paso a paso, mientras que Sara sí se establece como yo seré una huérfana, yo estaré aquí abandonada, yo estaré exilada, pero yo no soy víctima, ¿no? Y la señorita Minchin, por otro lado, dice que tampoco va a ser víctima, sino victimaria, ¿sí? Becky, la sirvienta, es otra huérfana, además es una niña de color, es segregada, es pobre, ¿no? Y es el alter ego de Sara. O sea, Sara se convierte en todo esto después de ser una princesa, pero Becky ya lo era por sí mismo y Becky entonces se va a convertir de sirvienta a princesa, o sea, que va a ser el recorrido inverso. Es la compañera del umbral y la que de alguna manera también le enseña a Sara por dónde transitar, ¿no? O sea, desde cómo se hacen las labores domésticas, cómo esto un poco lo que le decía la hada madrina a Piel de Asno, no te comportes así si no quieres llevarte un golpe, ¿no? No quieres meterte en un problema. Entonces Becky es el vínculo que permite a Sara seguir siendo humana, es la solidaridad y la compasión entre iguales. Entonces allí vemos esta clave del huérfano en el que empieza a hacer comunidad. Y en esta familia que crea el huérfano empieza a encontrar la solidaridad y la confianza y la compasión perdida. El vecino hindú, Ramdas, es el sabio, es una figura protectora y mágica, representa al otro, es como el hada madrina, ¿no? Y ayuda a restaurar la dignidad y él ayuda a todos, él ayuda al vecino, aquí está, aquí hay un problema con la lámina, él ayuda al vecino, que es un señor mayor que ha perdido a su hijo, que estaba en el ejército, en el batallón de Krug, ayuda a Krug,
y ayuda a la princesita y ayuda también, por supuesto, a Becky. Entonces él es como una especie de figura mágica que está en contacto con lo invisible. Él sabe más que todos nosotros sobre cuál es el destino. Él sabe que esta es una princesa metida en el cuerpo de una sirvienta. Él sabría que debajo de la piel de asno hay una princesa, por ejemplo. Sí que al principio nosotros a este guardián, que es el mayordomo, Ramdas es el mayordomo, entonces había hecho la lámina antes y no la borré. Ramdas al principio sí nos causa como mucha extrañeza, ¿no? Y hay ¿qué pasa, no? Pero él es un puente entre ese mundo de fantasía que para Sara es absolutamente real y sanador. Y también, ya a un nivel mucho más simbólico, es la transición de lo infantil a lo adulto, porque Sara sí que tiene que elaborar todo su sufrimiento para crecer. Entonces, claro, es una niña de la guerra, tiene que hacerse mayor antes que los niños normales, ¿no? Y el padre del vecino, que es el señor mayor, es un padre arquetípico que, pese a su duelo personal, acoge, escucha, facilita la reconciliación final. Entonces, aquí también vemos que es un masculino sanador, un masculino maduro y empático que restituye la justicia. Aquí están las niñitas del internado, que se supone que todas son niñas ricas, todas vienen de buenas familias, pero están exiladas. Por ejemplo, esta niña de gafas es muy bulliada por la señorita Minchin y por las demás. La pequeñita que está aquí con la muñeca es muy pequeñita para estar allí. Entonces fue abandonada prematuramente, ¿no? Incluso las bullies, o mejor, las populares, ¿no? Son como las Mean Girls, deben tener un dolor interno que las hace comportarse así, un poco como Minchin, pues yo no voy a ser víctima, voy a ser victimario, voy a ser el perpetrador. Entonces todas son distintas visiones de orfandad. En resumen, hay una herida arquetipal en piel de asno y en la pequeña princesa, en la princesita, la pérdida de la madre, la amenaza del padre, la autoridad masculina es oscura, en piel de asno. En la princesita también vemos que no hay suficiente autoridad del padre, o sea, no hay suficiente fortaleza del padre en ambos casos. Los dos padres están debilitados, bien sea por su deseo insano o bien sea porque tiene que irse, y digo, porque está enfermo el padre de la princesita, ¿no? Traición de la figura femenina de señorita Minchin, porque la señorita Minchin, al fin y al cabo, como era la cuidadora de Sara, al maltratarla así, se convierte en la mayor traición, ¿no? Y Sara aprende que el mundo es injusto. La respuesta que ellas dan a la herida es, como ya les había dicho, piel de asno se oculta, acepta la culpa, pero conserva su dignidad en secreto. O sea, ella sí se deja llevar por los cánones sociales. Mientras que la princesita tiene imaginación, resistencia emocional y mantiene sus valores internos, ¿no? Y no solamente los mantiene, sino que los expresa. O sea, ella no va a aceptar que esos valores sean vilipendiados. La transformación de piel de asno viene al volver a estar en el lugar a través del deseo del príncipe, ¿no? Lo que podemos ver acá es, si no lo vemos desde esta narrativa del Salvador masculino, lo podemos ver desde la recuperación del masculino interior, es decir, de la acción y del logos que me hace verme como un sujeto digno. Y en el caso de Sara, reafirmación del mundo interno como verdad, ¿no? O sea, porque sí se cumple, ella sabe que su padre está vivo y que va a volver por ella. Y aunque todos le dicen que eso es una fantasía, se cumple la fantasía. El motivo simbólico de Sara son las fantasías y las historias como sostén del alma. El de asno es ese disfraz que es como protección y olvido momentáneo de la identidad. Y el final es la unión amorosa, el retorno a su propia identidad. De hecho, al final al príncipe le piden ser rey. O sea que ella va a ir a otro nivel, al nivel de reina. Y la princesita
restauración del vínculo con el padre y validación de su mundo interno, ¿no? Además queda con una hermanita nueva que es Becky. Nos dice Carol Pearson que cuanto más inauténticas y falsas son las vidas que llevamos para eludir el dolor, tanto más huérfanos, heridos y desilusionados nos sentimos. Al llegar a este punto, ya nos hemos vuelto decididamente contra nosotros mismos. O sea, lamentablemente nosotros tomamos más la vía de piel de asno sin príncipe que la vía de Sara, fieles a un plan mayor que se llama fe, ¿sí? Se llama autenticidad. Entonces nos vamos más por la vía de la señora Minchin que por la vía de Sara también. Nos dice James Hillman, la exigencia paranoica de lealtad absoluta, ese miedo a la traición y a la exposición demuestra que uno ya no es capaz de amar y ser herido. Amar va allí donde la traición es posible, de lo contrario no hay riesgo. Amar con seguridad es la parte más pequeña del amor. Entonces, lo que hay detrás de todo huérfano es un gran miedo al amor y a ser traicionado. Entonces, sacrifica lo más grande que tiene, que es la posibilidad de amar. Los pasos que nos enseñan estas princesas para trabajar el arquetipo del huérfano es: uno, hay que nombrar y admitir el dolor. Dos, hay que estar dispuesto a ser ayudado por la madrina, por Ramdas, por el vecino, por tus amigas, por lo que sea, por el terapeuta. Y hay que reemplazar la dependencia, o sea, yo dependo de, con interdependencia. Quizás yo por mí misma sola no lo pueda lograr, pero sí junto a otros puedo hacer equipo y lograrlo. En cuanto a los lenguajes simbólicos, aquí está el 5 de copas, que es la pérdida emocional, es la crisis emocional. Aquí, por ejemplo, está, es el momento de abandono, ¿no? Eros abandonando a Psique cuando ella descubre quién es. Aquí también siempre vemos la imagen desoladora del abandono. Pero como todos 5 nos implica un clímax, y el clímax tiene que ver con el conflicto, aquí vemos pues el victimismo, la victimización en el 5 de espadas, las pérdidas, el exilio y la pobreza, la falta de hogar en el 5 de oros, y estos jovencitos que serían como los rebeldes, y de pronto son chicos que están en un orfanato. Sé que de pronto cuando vuelvas a leer las cartas, las que trabajan tarot pueden utilizar también el arquetipo del huérfano, también con el ermitaño, desde luego, el huérfano, el exilio o el exilado, el rebelde, la víctima dentro de la presencia de los 5. Y los 12 signos, que de todas maneras esto lo pongo en los materiales de ampliación, también hablan de una orfandad del alma, ¿no? En Aries, la emancipación, la falta de raíz. En Tauro, la falta de sustento y carencia sensorial, ¿no? Está en el contacto, el alimento, el refugio del cuerpo, el entorno estable, como el 5 de oros. En Géminis, la falta de centro, se dispersa mentalmente. En Cáncer, en Cáncer es uno de los más fuertes, una de las orfandades más fuertes, porque es la ausencia de útero cósmico, ¿no? O sea, falta de mamá. Y es la orfandad que tienen, de hecho, buena parte de las princesas de los cuentos clásicos. Nos tiene que ayudar a reconectar con la feminidad más profunda, con la feminidad de la gran diosa. En Leo, la crisis de identidad, la pérdida de identidad. En Virgo, el caos interior, analiza su herida, pero teme no poder repararla. En Libra es el otro, la búsqueda de equilibrio externo. En Libra suele ser no solamente vincular, sino a través de la pareja, esta orfandad. En Escorpio, la traición a todo nivel, incluso el más oscuro, un poco como Cáncer, es una traición que va más allá de lo humano. En Sagitario es la pérdida de fe, que también es muy poderosa, es quizás la orfandad que más se vive en el siglo XX-XXI, ¿no? Buscar el propósito, buscar el por qué, porque este dolor de estar vivos.
En Capricornio es la resignación, aquí dice el frío de la cima solitaria, ¿no? O sea, porque Capricornio asume las cargas, porque Capricornio se siente huérfana, no porque perdió el hogar, sino porque nunca lo tuvo. Entonces siempre ha sido self-made, siempre ha sido su propio sostén. Esa es la gran herida. La exclusión del sistema en Acuario, de hecho, también es muy relacionada con nuestro tiempo. Quiero más a un perro que a un humano, porque ya no pertenecemos al humano. Y la disolución en Piscis, el alma llora por lo que no sabe si fue real. Entonces, tanto en Piscis como bueno, los signos de agua, una orfandad trascendente que tiene mucho que ver con ese sistema acuoso de la luna, sistema acuoso del vientre materno, y por lo tanto, no, obviamente como los signos emocionales, como los signos vinculados con la pasión, tienen que además llevarlo una octava superior. Entonces, esto ya es más técnico, que también se lo dejo en los materiales, porque no porque yo sea de Sol en Aries, yo voy a tener la herida tal, o sea, tengo que ver primero qué siento yo, si la herida de pertenencia, de identidad emocional, de expresión, de rechazo, frialdad, de vínculos, de confianza, de cuerpo, salud, como piel de asno. Entonces, piel de asno, por ejemplo, está relacionado con Quirón en Virgo, según la psicoastrología. Entonces tenemos allí un dolor virginal, un miedo a la violación, un miedo al ataque, que tiene que ver con Virgo, ¿no? Entonces, ¿cuál siento yo? Y luego ver los emplazamientos en mi carta, a ver si aparece algo de esto. Herida de exclusión social y herida de espiritual y trascendental. Para cerrar, los viajes de iniciación de la huérfana son de la huérfana a la soberana interna, ¿no? La reina, la princesa. Habitualmente lo que sentimos es que somos unas princesas caídas, unas reinas caídas, unas diosas caídas. Entonces hacemos el viaje inverso. Esto hay que revisarlo, ¿no? El entorno nos expulsa, nos humilla y sin embargo nuestro mundo interior nos puede salvar. ¿Okay? Ahora, ¿qué es ese mundo interior? Todo eso que nos muestra la herida. Hay que mirar la herida para encontrar qué es lo que nos va a salvar. Y el padre biológico en estos cuentos cae, pero nuevas figuras masculinas arquetípicas aparecen para restaurar el orden desde el alma. Entonces no hay que dejar de lado, porque estamos hablando de símbolos, que el patriarcado nos ha hecho muchísimo daño como sistema y que por lo tanto volver a crear un masculino saludable tiene que ver con la posibilidad de renacer de estas cenizas. Por último, les quería mostrar este clip de Good Will Hunting que expresa perfectamente el pase a la sanación de nuestro huérfano. Lo voy a volver a pasar. Experiencias así. 20 años de carrera, sí, he visto. Mm. Léelo. ¿Por qué? ¿Has tenido experiencias así? En 20 años de carrera, sí, he visto terribles cosas. Me refiero a que si tú has tenido experiencias. Personales. Sí, Así es. es triste. Mi padre fue un alcohólico. Un maldito ebrio. Volvía borracho buscando a quién golpear.
Yo lo provocaba para salvar a mi madre y a mi hermano. Aún recuerdo bien sus sortijas. Sí, él solía poner un cinturón y una llave inglesa en la mesa. Decía, escoge. Yo habría escogido el cinturón. Yo prefería la llave. ¿Por qué la llave? No le temía. ¿Era habitual? Sí. Por eso dice ahí, Will tiene un desorden afectivo y esa clase de cosas. ¿Miedo al abandono? ¿Y por eso terminé con Skylar? No lo sabía. Así es. ¿Quieres hablar? No. Oye, no lo sé todo, pero esto es basura. Porque no es tu culpa. Sí, ya lo sé. Mírame. No es tu culpa. ¿Mm? Lo sé. No, no es tu culpa. Lo sé. No, no, no. No es tu culpa. ¿Mm? Lo No sé. es tu culpa. Sí. No es tu culpa. No es tu culpa. No me fastidies. No es tu culpa. No fastidies, ¿oíste? No fastidies, yo no tú. No es tu culpa. No es tu culpa. Dios. Bueno, en este clip yo creo que se resume todo lo que les he mostrado y con esta película siempre se ven para los bellitos de lo bien tratado que está el tema. Entonces, es todo por la sesión de hoy. Ahora lo que estamos aquí es para comentar y ver cómo nos sentimos alrededor de esto. ¿Quién quiere comentar algo? Voy a parar la grabación.